Un placer estar aquí hoy con ustedes. Mi interés no es aburrirlos, es un poco hablar del patrimonio en Cuba y referirme un poquitico más al patrimonio mundial, que creo que es un privilegio que lo tengamos, pero también es un compromiso que adquiere un país para proteger y conservar ese patrimonio, y en este caso patrimonio mundial. Agradezco la invitación, agradezco a los miembros de esta mesa la oportunidad. Realmente me disculpo por haber llegado un poco tarde, pero fue un gusto, un privilegio haber tenido la oportunidad del recorrido que me brindaron, y sobre todo la calidad y la profesionalidad con lo que están haciendo, como lo están restaurando. Realmente es minucioso, es muy acertado, y estas intervenciones, cuando se hacen para que dure, para que perdure, y realmente creo que va a ser así. Yo en algún momento de mi vida a lo mejor voy a tener el privilegio de invitarlos, sobre todo a los de la mesa, a que vean la restauración del Capitolio en Cuba, que también es una obra monumental y también minuciosa. Pero estoy muy contenta de estar acá, es la primera vez que estoy, y un poco la charla será de qué es lo que pasa en Cuba, de lo que tenemos de patrimonio mundial en sentido general. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, los panelistas están para responderles. Bueno, el archipiélago de Cuba es pequeño, pero cuenta con 9 monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad y una obra maestra declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que es la tumba francesa. Pero en este caso, además, está ICOMOS. Vamos a fortalecer la intervención con los inmuebles y los centros históricos. También tenemos paisajes naturales, sitios naturales. El primero, por supuesto, es uno de los más conocidos, La Habana, que fue declarada en 1982. La Habana y su sistema de fortificaciones, que recientemente se hizo una ampliación de los derroteros y abarca un poco más territorio de lo declarado, es decir, el privilegio que tuvimos de actualizar los derroteros de muchas de nuestras declaratorias hace posible que se proteja mucho mejor. Algunos de los inmuebles que forman parte de esta declaratoria. Después tuvimos en el 1988 Trinidad y Valle de los Ingenios. Este sitio declarado por la UNESCO tiene incluido el Valle de Viñales con todas las haciendas y también el centro histórico de Trinidad. Algo que actualmente es un bullicio de personas que quieren estar en este lugar, y que no hay cabida para tantas personas porque en este momento tenemos mucho turismo. El Valle de los Ingenios tuvo en algún momento dificultades por el tema de la caña. Realmente es un compromiso mantenerlo como paisaje cultural, y en este momento está en muy buen momento. Es decir, se trabaja, sobre todo el gobierno trabaja contra las ilegalidades del centro histórico, porque es un centro que casi todos los habitantes alquilan. Es decir, están los museos y están las casas de vivienda donde alquilan. Yo digo que hay tanto patrimonio en los museos como en esas casas, que se preserva todo lo colonial, y realmente es un lugar privilegiado para los visitantes. Como decía, estas son muchas de las haciendas que se han restaurado y se están ahora utilizando para ambientar el lugar y posibles posadas de las personas, es decir, buscarle una funcionalidad a todas esas viviendas que en un momento determinado estuvieron en muy malas condiciones. En el 97 está el Castillo San Pedro de la Roca del Morro, un lugar privilegiado en Santiago de Cuba. Recientemente hicimos una declaratoria de la flota de Pascual Cervera, que está 6 pecios
que están hundidos en la bahía. Ahí, el Castillo del Morro los está custodiando en la propia bahía, y hicimos una declaratoria como patrimonio sumergido, patrimonio subacuático de la flota de Cervera. Y en un momento determinado pensábamos que pudiésemos incluir dentro del derrotero del Castillo de San Pedro del Morro, pues ese lugar, pero hicimos un taller auspiciado por la UNESCO regional en La Habana, y nos percatamos de que era mejor trabajar el patrimonio subacuático, que si se podría hacer alguna declaratoria a nivel mundial se hiciera, y no incluir el castillo, porque sería mucho más complicado a la hora de la protección, la restauración, el mantenimiento, pero creo que es algo importante. Cuba es signataria de todas las convenciones de la UNESCO, y una que tratamos de mantener con mucha fuerza. Tenemos un experto en la comisión de la UNESCO, es el patrimonio sumergido. Bueno, ya en 1999 se hicieron 2 declaratorias de patrimonio mundial, y una fue el Valle de Viñales. El Valle de Viñales también incluye, es en la región occidental, en la región más occidental del país, e incluye también parte del Poblado. El Valle es uno de las declaratorias que más trabajo nos ha costado para el mantenimiento. ¿Por qué? Porque también el Poblado, ahora con el tema de los privados, pues también lo utilizan para restaurantes, casas viviendas, es decir, alquileres, y se ha cambiado un poco esta declaratoria, que fue como paisaje cultural. Ahí hemos tenido, sobre todo con los gobiernos, la concientización de que ahora este lugar es privilegiado porque va mucho turismo y tienen un buen bienestar, pero si hay algo que peligre la condición como paisaje cultural, pues le quitan esa declaratoria y pueden perder todo. Entonces, algo que tratamos de que concienticen los pobladores de que es el privilegio que tienen, está en sus manos el protegerlo. Y ese valle que mucho tiene de tabaco, pues ha mermado el tema del tabaco en algunos casos, y se ha acrecentado para el consumo de la población para comer. Eso fue yo estoy de presidenta hace 7, 6 años, y venimos trabajando intensamente. Ya ha recobrado gran parte, la mayoría, de lo que fue declarado en su momento, pero tuvimos bastante dificultad al respecto. Y sobre todo, insisto en el tema del gobierno, que se responsabilice con que eso pueda seguir siendo paisaje cultural. Es algo que venimos trabajando. Lo que pasa es que también existen los huracanes y los ciclones, y tuvieron la desdicha hace 5 años de que los azotara un huracán, y sobre todo acabó en la parte del Poblado con muchos pinos, que era muy sui generis en ese entorno. Era un paisaje que ya las personas sabían que estaban en el Poblado de Viñales. Se ha rescatado algo, pero todavía queda un poco por hacer. También en ese año pues se declaró el Parque Nacional Desembarco de Granma. Aquí es un lugar, nosotros decimos que cuando las personas van se enamoran, porque entre la flora y la fauna que existe en ese lugar es un privilegio estar ahí y deleitarse de la maravilla del paisaje natural. En el 2000 se declaró el paisaje arqueológico de las primeras plantaciones cafetaleras del suroeste de Cuba, que incluye 2 provincias, Santiago y Guantánamo. Esto es algo que es muy importante para la historia de Cuba, el tema de la industria cafetalera, y se están haciendo recorridos patrimoniales muy importantes
desde La Habana hasta este lugar que no es muy fácil el acceso, pero se están buscando dentro del manejo y gestión del sitio para que sea mucho más visitado. Y que ambas provincias trabajen de conjunto, porque en un momento determinado, sobre todo Santiago, hacía mucho más acciones de restauración y Guantánamo no tanto. Y ahora cada sitio tiene su administrador, y está el administrador de Santiago, es decir, de la provincia de Santiago, y el de la provincia de Guantánamo. Cuando cambian de administración, pues hay un impasse, que lo que hizo fue en un momento determinado que se trabajara más en una provincia que en otra. Ya eso está coherente. Algunos de los lugares que existen en este sitio, muy importante, y sobre todo los vestigios de la industria cafetalera, que era muy importante en ese lugar. En el 2001 se declara el Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Este es un lugar también natural muy importante y muy bello. Y en un momento determinado se quiso hacer una intervención de cobre, pero atentaba contra la integridad de esa declaratoria. Y a pesar de que sabíamos que podía tener bienestar económico, el gobierno cubano decidió que se mantuviera tal cual esa declaratoria y proteger sobre todo la flora y la fauna del lugar. En el 2005 se declaró el Centro Histórico de Cienfuegos, para mí uno de los más bellos, más monumentales, más espaciosos, mejor conservados de Cuba. El que gestiona, el que administra este inmueble es una persona que le ha dedicado su vida al patrimonio, que toda su vida trabajó en patrimonio y ahora es el gestor y administrador de este bien, el cual maneja excelentemente. Ahora empezaron los cruceros en Cuba, y uno de los lugares en los que permanece el crucero es acá, 4 cuadras de acá, de esta imagen que están viendo. Es algo impresionante ver tanta gente, pero cómo este gestor, cómo este administrador del bien utiliza recorridos diferentes para no aglutinar a las personas en un mismo lugar. Y eso es lo que queremos hacer en cada uno de nuestros sitios. Y en el 2008 se declaró también Patrimonio de la Humanidad este centro histórico, el Centro Histórico de Camagüey. Siempre decimos, uno de los centros históricos que más iglesias tiene, de la estructura, las calles enrevesadas, que no hay una línea directa. Es impresionante cómo las personas dicen que se pierden en el Centro Histórico de Camagüey, pero se pierden para bien, porque siempre hay un lugar con una arquitectura bonita, no glamorosa, puede ser vernácula, pero todo está bien diseñado. Lo administra la oficina del historiador de Camagüey, quien trabajamos estrechamente. Él también es el presidente de la Comisión Provincial de Monumentos. Es decir, la misma estructura que tenemos nosotros, mi institución, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, existe en todas las provincias, también incluyendo las oficinas del historiador y del conservador. Bueno, aquí están todas en el mapa. Lo más vulnerable para nosotros son los centros históricos y los paisajes naturales. Los centros históricos, porque siempre digo, tenemos 4 centros históricos declarados Patrimonio de la Humanidad. Los 4 con los mismos criterios que la UNESCO los declara, pero los 4 son diferentes, los 4 tienen una identidad propia. La Habana no se parece a Cienfuegos, Cienfuegos no se parece a Camagüey, Camagüey no se parece a Trinidad. Y a veces tenemos complejidad a la hora de trabajarlo con el turismo. En este caso con el Ministerio del Turismo. Tiene que haber una estrecha relación entre cultura, turismo, patrimonio, turismo, para poder hablar, para poder diseñar políticas para recorridos culturales. Y no es un eslogan. Decimos que Cuba no es solo mar, playa,
sino que hay una cultura que nos identifica. Y a veces cometemos errores de diseñar, por ejemplo, la bodeguita del medio que está en La Habana y ponerla en Cienfuegos, en Camagüey o Trinidad. O replicar el Floridita, que es una insignia del escritor Ernest Hemingway, y ponerlo en los demás centros históricos, porque decimos que vende. Y ya se entendió que lo que se vende es la identidad, que lo que existe en Trinidad, que es algo que se llama canchanchara, que es a base de aguardiente y miel, no lo hay en otra provincia, y que las personas lo que quieren es ver lo identitario, lo que no pueden ver en ningún otro lugar. Y eso es lo que queremos, que el turismo entienda, que el turismo venda la identidad de cada lugar. Y en eso se está trabajando para hacer recorridos patrimoniales, porque tenemos mucho turismo, tenemos mucho turismo, y ahora con el tema de los cruceros que entran a Habana, Cienfuegos, Santiago de Cuba, hay que repartir. Estamos haciendo trabajos de carga en cada centro histórico, porque yo antes de venir en La Habana habían dos cruceros al mismo tiempo, dos cruceros que como mínimo uno trae 2.000, 3.000 personas. Es decir, muchas personas que van a un centro histórico y que arrasan, literalmente, arrasan, que se pueden llevar un souvenir, pero no aportan casi nada económicamente, porque duermen en el crucero, pueden comer en el crucero, y lo que hacen es arrasar la parte cultural, la parte de inmuebles en cada uno de estos centros, y realmente es un reto. Bueno, el lugar que tenemos con relación al patrimonio mundial, los criterios, como ven, estamos bastante parejos entre lo natural y lo cultural, que eso es importante. Yo no soy muy propensa a declarar monumento, patrimonio de la humanidad, porque es un compromiso que uno adquiere internacionalmente. Si nosotros logramos mantener y proteger lo que tenemos, bienvenido. Pero cuando tenemos tantos huracanes y ciclones que a veces arrasan con todo lo que encuentran a su alrededor, es un compromiso para mantenerlos. Tenemos una lista indicativa, me hace mucha gracia porque esta lista indicativa es todavía estaban incluidos los centros históricos de Camagüey y Cienfuegos, ya están dentro del patrimonio mundial. Pero de la última reunión que sostuvimos en la Comisión Nacional, ellos quieren que sean 20 los que integren la lista indicativa. La lista indicativa es un compromiso de que mañana puede ser patrimonio de la humanidad. Entonces muchos de estos lugares no están totalmente bien. Y yo digo, ¿quién adquiere el compromiso? Es decir, uno puede hacer el estudio, puede estar muy eufórico, muy contento de que todo forma parte del patrimonio mundial, y después quién se ocupa de la manutención, del compromiso de restauración. Entonces eso es lo que hay que inculcarle a cada uno de los miembros de la comisión, que pueden tener mucho conocimiento y muchas ganas de declarar patrimonio del mundo porque realmente lo merece, porque realmente tenemos un patrimonio impresionante, pero el compromiso que después se adquiere de protección y restauración no lo adquiere ese especialista, lo adquiere el gobierno. Y en eso no nos estamos poniendo de acuerdo en la lista indicativa, que todavía no ha llegado a su fin el determinar qué cosa. Bueno, algo que Cuba trabaja con otros países, el tema de la ruta del esclavo, todos los vestigios de la esclavitud en Cuba, tanto con la industria azucarera, cafetalera, tabacalera, y algunos trabajos que venimos haciendo con diferentes países sobre el mismo tema. Y algunos de los posibles lugares o inmuebles que pueden formar parte de la lista indicativa del patrimonio mundial, como la farmacia Triolet de Matanza, que está en el centro histórico, y Eusebio Leal siempre me dice que no ha visto una farmacia, una botica francesa como la de Cuba, como la de Matanza, y que realmente merece
que tenga la condición de Patrimonio de la Humanidad. Y otros tantos como el Centro Histórico de Santiago, que también ha trabajado, que tuvo para los antes del 500 de su fundación, pasó un ciclón, el Matius, y arrasó con esa ciudad oriental, pero realmente el trabajo y la solidez del gobierno y el partido hizo que estuviese mucho más linda, mucho más bonita, mucho más santiaguera, ese lugar que realmente puede merecer la condición. Los retos de la convención, el compromiso de Cuba, hasta qué punto somos conscientes con la convención, qué desafíos implica, cuánto cuesta, qué beneficios puede representar. El ejemplo de los cruceros, ninguno. Pueden haber ejemplos loables. Hay representatividad del patrimonio industrial, mantienen nuestros sitios su valor universal excepcional. Sí, son retos, pero son compromisos que uno adquiere cuando se declara. Algunos recorridos relacionados con el patrimonio que nosotros le hemos ofrecido al Ministerio de Turismo y que lo han aceptado muy bien, relacionados con el patrimonio mundial y con las temáticas del patrimonio natural, el patrimonio industrial. Tuvimos un coloquio el año pasado, el coloquio latinoamericano del patrimonio industrial, y realmente fue un coloquio, para mí fue un congreso, casi 300 extranjeros, y poderles mostrar lo que tenemos de patrimonio industrial y qué podemos hacer con ese patrimonio, cuál es su refuncionalización, cuáles pueden ser sus otros usos, pero dejar la memoria de lo que fue es muy importante. También hacer recorridos de las fortificaciones que existen en todas las provincias, del patrimonio religioso, del patrimonio monumental, de los centros históricos, de los conjuntos escultóricos y la red de cementerios patrimoniales. Algo que cuando yo pregunté por qué no formábamos parte de la red de cementerios patrimoniales mundiales, me decían que por un problema de dinero, y era a veces ínfimo el tema, el dinero que teníamos que aportar para formar parte de esa red, cuando tenemos tantos cementerios patrimoniales, tenemos 8 cementerios declarados monumentos nacionales, que no es por gusto, y lo que hicimos fue primero organizar la casa, primero hacer la red de cementerios patrimoniales nacionales para saber con qué contábamos, y de ahí organizarnos para formar parte de la red de cementerios patrimoniales. Tuve el privilegio de organizar un congreso Art Deco en Cuba en el 2013, una prueba de fuego, pero fue impresionante, sobre todo para uno mismo que no es conocedor del tema, ver cuánto Art Deco hay en Cuba, pero no solo en La Habana, no solo en las provincias cabeceras, sino a veces en los lugares más intrincados. Tú ves un edificio Art Deco. Bueno, el póster todavía tengo, lo enmarqué, porque realmente es bello el póster que se hizo. Nosotros trabajamos mucho con jóvenes y fuimos a la escuela de diseño y quisimos que nos hicieran por concurso algo relacionado con este congreso. También el spot publicitario fue de diseñadores y personas jóvenes que le dan el toque, le dan una mirada diferente, fuera de lo convencional, y realmente fue el atractivo. Bueno, patrimonio inmaterial, algo que fortalece los tipos de patrimonio, y aunque académicamente se puede dar diferente, es decir, cada uno es especialista, esto hay que verlo de manera integral y de manera coherente. Hemos declarado ritmos como el son, el danzón, la rumba, que tuvimos el privilegio de estar en Etiopía y se declaró patrimonio inmaterial de la humanidad, algo que representa para muchos cubanos su manera de vivir, su manera de proyectarse y de ver la vida. También declaramos las parrandas de la región central, los carnavales de Santiago de Cuba con la corneta china,
en fin, hemos declarado algunas manifestaciones patrimonio de la nación, y en pleno coloquio, es decir, en el auge del coloquio latinoamericano de patrimonio industrial, declaramos los saberes de los maestros roneros y la industria que está incluida, y fue un gran acontecimiento. Primero porque el ron cubano es muy cubano, y no queríamos declarar el ron cubano, es decir, queríamos declarar esas personas que tienen esos saberes que los tienen ellos y que son maestros y que se va transmitiendo. Estuvimos 4 o 5 meses trabajando con ellos. Para mí era unas clases académicas, porque además no te haces maestro ronero de la noche a la mañana, son años trabajando. Cuando empezamos el trabajo eran 8 maestros roneros, hombres, y yo decía, ¿por qué? Y había 2 principiantes mujeres para ser maestras roneras. Ninguno es alcohólico. Eso fue lo primero que pregunté, porque tú te envicias, y el probar y probar, ninguno es alcohólico, todos los he visto en diferentes facetas de su vida y toman normal, y las mujeres también. Y tuve el privilegio, ahí en la primera foto estaba la primera maestra ronera, y en el coloquio, bueno, el que está vestido de blanco con guayabera es el presidente de Cuba Ron, y él insistía en que se declarara, porque era un compromiso que él había adquirido cuando empezó la presidencia, y el compromiso del gremio de los que trabajan en ese sector. Para mí fue una escuela, porque era su vida, y nosotros lo que hicimos solamente fue hacer justo algo que es muy identitario de Cuba. Yo le decía después a Juanito que el compromiso es que en cada fábrica sea visitable, porque hay fábricas que no se pueden visitar, y esto es un compromiso de que todas tengan que ser visitadas, que exista tienda, que exista degustación, para que cada uno sepa, los visitantes, la variedad de ron cubano. Se conoce la Habana Club, pero hay muchos tipos de ron cubano y todos tienen sus características, y ellos son, bueno, hay 2 maestros roneros que son de Santiago de Cuba, del almacén Don Pancho, donde empezó la Bacardí. Ahí está el inmueble Bacardí, y es un privilegio estar con ellos. Los toneles de ron Bacardí de hace 200 años están ahí. Y yo lo primero que me pregunté fue, ¿y esto por qué no se hizo antes? Porque saltaba a la vista el tema de la identidad y el tema de estos maestros roneros. Siempre digo que hay diferentes formas de ver, estudiar y valorar el patrimonio. Sí, patrimonio como tesoro, patrimonio como cultura, patrimonio como identidad, pero también patrimonio como recurso. Si uno trabaja con estas 4 maneras de ver el patrimonio, no una más que la otra, sino una manera integral, todos ganamos, porque en lo que el valor que tienen, en la manera de ver el patrimonio, es verlo de una manera integradora y de una manera coherente. Y yo brindo por la salud del patrimonio.